¿Alguna vez has sentido que el destino te dio al amor de tu vida, solo para reírse de ti al final? Me enamoré de un espejismo. Una noche, cometí el estúpido error de abrirle la puerta a una desconocida. En un instante, me perdí. En cuestión de meses, me robó más que dinero o posesiones. Me robó la confianza. ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu vida era, en realidad, un guión? Este es mi secreto, y me sucedió en una fría noche de noviembre. Nunca fui un héroe. Solo un hombre común, trabajador, con una vida predecible y quizás, un poco solitario. Fue esa soledad la que, de alguna manera, preparó el terreno para mi perdición. Recuerdo esa lluviosa noche de noviembre con la claridad de una pesadilla que acababa de terminar. La lluvia caía a cántaros contra la ventana de mi ático, y estaba a punto de apagar las luces cuando lo oí. No era el sonido de la tormenta, era un gemido sordo y débil que venía de la calle oscura. Dudé. La primera regla que aprendemos sobre la ciudad es, nunca involucrarse. Pero la vulnerabilidad en su voz me conmovió profundamente, hasta un punto que desconocía. Abrí la puerta y allí estaba. Annabella. Estaba acurrucada contra la pared, empapada, y una mancha de sangre. Muy poca, pero suficiente. Manchaba el costado de su fino abrigo. Sus ojos, de un gris tormentoso, eran grandes y rebosaban un miedo palpable y salvaje. No parecía una persona sin hogar, sino alguien que huía de algo terrible. Por favor, susurró con voz ronca, casi quebrada. Solo necesito un lugar seco por una hora. Juro que me iré. A pesar de que mi razón gritaba, no, mi corazón ya había tomado la decisión. La metí dentro. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Mientras preparaba un té caliente y buscaba el botiquín, ella no dejaba de mirar por encima del hombro, como si las paredes pudieran abrirse y el peligro pudiera entrar. Era deslumbrante, con una belleza frágil y exótica, pero lo que me cautivó fue la profunda tristeza que intentaba ocultar. En esa primera hora, solo me dio fragmentos de información, un nombre, Annabella, que la seguían, gente mala, y la seguridad de que no era una criminal. Le creí todo. Annabella se quedó una noche. Luego otra, y otra. Mi vida predecible se vio invadida por un torbellino de pasión y misterio. Nuestras conversaciones eran largas e íntimas, excepto cuando el tema era su pasado. Ahí, se cerraba como una ostra. Siempre había una razón por la que no llamaba a la policía, por la que no buscaba ayuda formal. El peligro, decía, era demasiado grande e involucraba a gente poderosa. La primera señal de que estaba en problemas fue cuando la vi al teléfono. Fue una llamada silenciosa y rápida que contestó y colgó al instante, con una expresión de terror. Cuando le pregunté quién era, mintió. Simplemente dijo que era un número equivocado. Pero sus ojos, grises como la tormenta, estaban más oscuros que nunca, y una sombra de culpa cruzó su rostro. Estaba tan cegado por el romance naciente que decidí ignorar la mentira. En ese momento, el misterio era solo un condimento para nuestra historia de amor, no el presagio de una traición devastadora. Estaba enamorado del enigma, sin saber que el enigma era un depredador. Las semanas se convirtieron en meses, y mi loft se transformó en nuestro refugio. Mi romance con Annabella fue el más intenso que jamás había vivido. Era fuego y hielo, apasionada y distante. Su presencia iluminaba mi vida, pero la sombra de su secreto se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta que nunca se disipaba. La amaba con desesperación, y por eso empecé a buscar fisuras en su historia. Las señales se multiplicaron, alimentando una intriga que intentaba acallar. Estaba el brazalete de oro que nunca se quitaba, ni siquiera para dormir, grabado con iniciales que no eran suyas. Estaban esos momentos en que se perdía en sus pensamientos, y cuando le preguntaba qué le pasaba, decía que era solo el trauma. Pero yo sabía que había algo más. Era algo planeado. El punto de inflexión en mis sospechas llegó con un error que ella cometió. Estábamos viendo un reportaje sobre un gran escándalo financiero que afectaba a una familia de empresarios de la ciudad vecina. El reportaje mostraba la fachada de la mansión y hablaba de la desaparición de millones y de un empleado clave que había desaparecido. Annabella, que estaba descansando a mi lado, se puso tensa. Me agarró del brazo con una fuerza que me sobresaltó, y sus ojos se clavaron en el televisor con una intensidad que rayaba en el odio. «Apágalo», ordenó, con una voz carente de la dulzura que yo conocía. Cuando le pregunté por qué, inventó una excusa sobre que no le gustaban las malas noticias. Pero no era miedo, era reconocimiento.
Empecé a atar cabos. La sangre en su abrigo de la primera noche, las llamadas silenciosas, el miedo a hablar de gente poderosa. Comencé mi propia investigación, en absoluto secreto. Primero, lo básico, busqué las iniciales de la pulsera. Nada. Luego, utilicé la vaga información que me había dado sobre su pasado y empecé a cotejarla con las noticias sobre el escándalo financiero. Actuaba por instinto, temiendo lo que pudiera encontrar, pero incapaz de parar. La idea de que pudiera ser la fugitiva, la pieza clave del escándalo, me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estaba durmiendo con una criminal? Estaba listo para enfrentarla, pero siempre regresaba con un cariño tan abrumador, con una vulnerabilidad tan conmovedora, que me echaba para atrás. Me recordaba que nuestro romance era lo único bueno en su vida, y yo, ingenuamente, quería ser su salvador. Creía que el amor podía sanar lo que aterrorizaba su alma. Estaba a punto de perdonar cualquier mentira, cualquier secreto, con tal de que se quedara. Pero el universo tenía otros planes, y la verdad estaba a punto de revelarse de una forma que jamás habría imaginado. La trampa estaba tendida, y yo era el único ciego en la habitación. El punto de inflexión llegó un martes cualquiera por la mañana, mientras estaba en el trabajo. Anabela se había ido temprano, diciendo que necesitaba comprar un regalo para mi próximo cumpleaños. Me sentí como un iluso, creyendo que mi amor empezaba a traerla de vuelta a la luz. Fue entonces cuando recibí un mensaje anónimo, sin texto, solo una foto borrosa de un documento antiguo, el certificado de nacimiento de una niña, con los nombres de pila de Anabela y el apellido de la familia implicada en el escándalo financiero. Y había un nombre más, el de un hombre, que reconocí inmediatamente, mi padre. Mi mundo se detuvo. Mi padre, que había fallecido hacía 2 años y a quien yo consideraba un hombre íntegro, estaba relacionado con esta mujer y su secreto. Lo dejé todo y corrí a casa, con la mente dando vueltas en una espiral de pánico y dolor. Empecé a hurgar entre sus cosas, algo que nunca había hecho antes. Y fue entonces cuando encontré el doble fondo de la maleta que siempre mantenía cerrada con llave. No había ropa, ni joyas. Había una carpeta llena de extractos bancarios, documentos legales y una serie de fotos antiguas. En una de ellas, mi madre, que había fallecido hacía mucho tiempo, y la madre de Anabela estaban juntas. Pero lo que me destrozó fue una carta. La carta era de Anabela, fechada meses antes, y no iba dirigida a mí. Era un informe. Descubrí el terrible secreto. Anabela no huía de criminales, era una agente de venganza. El romance no era real, era la más elaborada intriga para manipularme. Mi padre, muchos años atrás, había traicionado al padre de Anabela en un turbio negocio, robándole y causando indirectamente su ruina y muerte. No me conoció por casualidad. Investigó mi vida, creó la escena perfecta para su rescate y entró a mi casa con un único objetivo: encontrar la evidencia que vinculara a mi difunto padre con el crimen y, mientras tanto, vaciar mis ahorros. Estaba en la fase final de su plan. La prueba estaba allí, en una vieja caja de documentos familiares que yo había mencionado casualmente. La oí entrar en la habitación. Mi corazón no estaba roto, ardía. Entró sonriendo, con una bolsa de regalo en la mano. «He vuelto, mi amor», dijo con esa voz que tanto amaba. Levanté la carpeta, temblando. «No me llames mi amor. Tu amor era solo el precio del rescate, ¿verdad, Anabela? ¿O debería llamarte por tu verdadero nombre, hija vengativa?» Su máscara se desvaneció. El miedo dio paso a una rabia fría y calculadora. Su belleza se transformó en algo amenazador. La traición era total, y el drama estalló en mi sala. La confrontación fue brutal, pero silenciosa. Anabela no intentó negarlo. Simplemente me miró fijamente con sus ojos grises como la tormenta, vacíos de cualquier afecto. Lo confesó todo con una frialdad que me hizo dudar de que alguna vez hubiera sentido algo de verdad. «Tu padre destruyó a mi familia», dijo, con voz baja pero afilada como una espada. «Yo solo recuperé lo que él me arrebató. Tú eras el camino más fácil hacia la verdad y la compensación». Quedé destrozado. El romance era falso. Cada caricia, cada palabra de cariño, era una mentira ensayada. No era un amante, era una herramienta. El dolor no provenía solo del dinero robado, sino de la aniquilación absoluta de mi realidad. «¿Me amaste, aunque fuera por un instante?», pregunté con la voz entrecortada. Esa era la pregunta que valía más que todos los secretos o el dinero. Dudaba un segundo. Fue el momento más dramático de mi vida.
Eras el único bueno de la historia, admitió finalmente, sin mirarme. Pero lo que necesitaba hacer era más grande que cualquier cosa que pudiera sentir. Su lado humano estaba ahí, pero sepultado bajo años de dolor y un plan de venganza. Me di cuenta de que era víctima, pero también depredadora. En ese momento, tenía dos opciones: gritar, llamar a la policía, armar un escándalo e intentar recuperar lo que era mío. Pero estaba exhausto. La energía para luchar contra ella, contra la traición de mi propio padre, contra mi propio corazón insensato, simplemente se había esfumado. La dejé ir. Abrí la puerta y solo dije: llévate los documentos, llévate lo que robaste. Pero no vuelvas a buscarme. Fue mi último acto de drama y mi único intento de control. Tomó el maletín y el abrigo y se marchó, desapareciendo la misma noche fría y lluviosa por la que había llegado. Me quedé allí, en la habitación vacía, con las cenizas de lo que creía que era mi futuro. Perdí tanto esa noche. No solo los ahorros y la certeza sobre mi padre, sino también la capacidad de mirar a alguien y creer en lo que veía. Hoy, la puerta está cerrada con llave. El número de teléfono de Anabela ya no existe. Rehice mi vida, pero su secreto me dejó una profunda cicatriz. Lo que queda es la fría y amarga lección: cuando el destino te ofrece al amor de tu vida en bandeja de plata, desconfía. Probablemente tenga un precio.